El Colegio Chairman era uno de los más cotizados de Auckland, capital de Nueva Zelanda, importante colonia inglesa del Pacífico. Tenía un centenar de alumnos, pertenecientes a las mejores familias del país, jóvenes ingleses, franceses, norteamericanos y alemanes, hijos de propietarios, rentistas, negociantes o funcionarios públicos del país. Auckland posee dos puertos abiertos, uno al este y otro al oeste. En el primero desemboca una de las principales calles de la población, y en esta se halla el Colegio Chairman. En la tarde del 12 de febrero de 1860, un centenar de niños iban muy contentos porque comenzaban las vacaciones, 2 meses de libertad, y para algunos había también la perspectiva de un viaje al mar, a bordo del yate Slogie, que en una travesía de circunnavegación se disponía a visitar las costas de Nueva Zelanda. El buque estaba preparado para un viaje de 6 semanas y era propiedad del padre de uno de los colegiales, el señor William H. Garnett, antiguo capitán de la Marina Mercante. Los padres habían pagado los gastos del viaje, el que se haría en las mejores condiciones de seguridad y comodidad. Las edades de los niños iban de los 8 hasta los 15 años. Y estos 15 muchachos habrían de ser arrastrados muy lejos y por mucho tiempo a terribles aventuras. A excepción de 2 franceses, los hermanos Bryan y el norteamericano Gordon, todos los demás eran de origen inglés. Elegante y cuidadoso, Doniphan era el alumno más distinguido de su colegio. Su altivez aristocrática le había valido el apodo de Lord Doniphan. Así era de dominante. Cross, en cambio, era un muchacho corriente, lleno de admiración por cuanto pensaba, decía o hacía de su primo Doniphan. Baxter, de 13 años, era un muchacho frío, reflexivo, trabajador, muy ingenioso y diestro, hijo de un comerciante de modesta fortuna. Webb y Wilcox, de 12 años y medio, se mostraban de carácter agresivo, de mediana inteligencia y bastante voluntariosos. Pertenecían a familias ricas que ocupaban un lugar principal entre la magistratura del país. Garnett, hijo de un capitán de la Marina retirado, y Service, hijo de un colono acomodado, llegaron a ser inseparables. Tenían buen corazón, pero poca afición al trabajo. Hay que mencionar también a otros 2 muchachos de 9 años. Jenkins, hijo del director de una sociedad de ciencias, e Iverson, hijo del pastor de la iglesia metropolitana de San Pablo. Venían luego 2 niños, Dodd, de 8 años y medio, y Costar, de 8, hijos ambos de oficiales del ejército anglo-zelandés, muy testarudo el primero y demasiado goloso el segundo. Para completar la lista, faltaba hablar de otros 3 muchachos embarcados en el yate, los 2 hermanos franceses y el norteamericano, Gordon. Este último tenía 14 años, y aunque torpe y pesado, era indudablemente el más juicioso de los alumnos de su promoción. Le gustaban las cosas serias, por ser de carácter observador y temperamento frío. Era originario de Boston y huérfano. Su tutor antiguo, agente consular que se había radicado en Nueva Zelanda, era su único pariente. Los 2 jóvenes franceses, Bryant y Santiago, eran hijos de un distinguido ingeniero encargado de la dirección de grandes obras de desecación de los pantanos del centro de Ikanamabi. El mayor tenía 13 años. Era poco aplicado pero muy listo. Con frecuencia pasaba a ser uno de los últimos de la clase, pero cuando quería, ocupaba los primeros puestos. Además, Bryan era audaz, emprendedor y diestro en los ejercicios deportivos. En cuanto al pequeño Santiago, era considerado como el más travieso de la tercera clase. Tales eran los muchachos a quienes la tempestad acababa de arrojar a una de las tierras del Pacífico. El Slogie iba a ser pilotado por el padre de Garnett, ayudado por una tripulación compuesta por un contramaestre, 6 marineros, un cocinero y el grumet, Mocó, joven negro de 12 años, cuya familia llevaba mucho tiempo al servicio de un colono de Nueva Zelanda. También iba un hermoso perro de caza, Fan, de raza americana, que pertenecía a Gordon. Habíase señalado el 15 de febrero para el zarpe, y en espera de esta fecha, el Slogie permanecía amarrado a bastante distancia del puerto. En la noche del día 14, cuando los jóvenes pasajeros fueron a embarcarse, la tripulación no estaba a bordo. El capitán Garnett no llegaría hasta el momento de zarpar, y solo el contramaestre y el gourmet recibieron a Gordon y a sus compañeros, ya que los tripulantes habían ido a tomar unas copas de whisky.
Cuando los niños estuvieron instalados y acostados, el contramaestre fue a reunirse con su tripulación en una de las tabernas del pueblo, donde cometió la torpeza de entretenerse hasta muy avanzada la noche. El gourmet se quedó dormido en el cuarto de la tripulación. En ese momento, inexplicablemente se soltó la amarra del yate, sin que a bordo nadie se diera cuenta. Cuando el gourmet despertó, el Sloughi corría arrastrado por una marejada distinta a la resaca habitual. Mocó corrió a cubierta. El yate iba descontrolado. A gritos del gourmet, Gordon, Brian y Don Ifan saltaron de sus camas. En vano gritaron pidiendo auxilio. El barco se hallaba a 3 millas de la costa y ya no se veía ni una sola de las luces de la ciudad. Por consejo de Brian, los muchachos intentaron izar una vela con el fin de volver atrás, pero el efecto fue el contrario. El Sloughi estuvo muy pronto a muchas millas de Nueva Zelanda. De pronto, a 2 o 3 millas avistaron luces. No les cupo la menor duda. Un transatlántico navegaba hacia el yate. En vano profirieron gritos desesperados. El estruendo de las olas los ahogaba. Entretanto, el viento del oeste seguía empujando el yate, hasta que se desencadenó la tempestad, cuyo resultado ya conocemos. ¿Cuál sería la suerte de aquel colegio de náufragos? Sus familias tenían motivos para creerlos ahogados. Los barcos que salieron en auxilio recogieron algunos trozos del yate. En aquellos restos se leían algunas letras de la palabra Sloughi. Así que se pensó que el yate ya había sido destrozado por el oleaje y que a causa de este accidente se había perdido una de las 12 millas de Nueva Zelanda, con todo cuanto llevaba.